En el segundo trimestre la economía chilena tuvo su peor desempeño desde lo más profundo de la crisis subprime, 1,9% de crecimiento. De esta forma se confirma una vez más la fuerte desaceleración de la economía nacional y también hay más dudas que certezas respecto a cómo viene la mano en lo que queda de 2014. Para analizar este incierto panorama nos acompaña el economista Uri Weiner. Uri, muchas gracias nuevamente por estar en Agenda Económica. Gracias por la invitación, es un agrado estar acá. Uri, a ver, 1,9% de crecimiento entre abril y junio, lo que da 2,2% en lo que va del primer semestre, entre enero y junio también. Es una confirmación simplemente de lo que estábamos viendo. ¿Hay alguna sorpresa que usted haya visto en las cuentas nacionales corregidas por el Banco Central? No, yo creo que lo que pasa es que este fenómeno de la desaceleración se viene produciendo desde hace un año. Lo que pasa es que ha sido paulatino. Entonces, al principio uno no se da cuenta, viene lento, pero era totalmente predecible. Y las causas son muchas, no es una. Una de las causas, por ejemplo, es el término del ciclo de la inversión. Especialmente minería. De la minería, sobre todo el cobre. La inversión en la minería del cobre, no la explotación de la mina, requiere muchos encadenamientos internos, mano de obra, ladrillos, fierro, madera, etcétera. Hagamos una cosa, Uri. Nosotros tenemos preparadas unas gráficas que muestran cómo ha sido el crecimiento de la economía chilena en los últimos trimestres desde el año 2013. La pasamos a ver ahora porque es importante, porque justamente refleja lo que usted dice. Si vamos al primer trimestre de 2013, 4,9% de crecimiento. Tuvimos un leve bache de 3,8% entre abril y junio del año pasado. Después remontamos a 5% en el tercer trimestre, pero ahí vemos exactamente lo que estábamos conversando. 2,7 en el último trimestre del año pasado, 2,4 este primer trimestre de este año y 1,9 recientemente informado. Usted habla más o menos la maduración de las inversiones mineras debieron darse más o menos en la última parte del año pasado y principios de esta. Claro, esa digamos es una de las razones. Lo otro es que la reconstrucción post-terremoto prácticamente terminó el año pasado. Y nuevamente, al igual que las inversiones de la gran minería del cobre, también tienen encadenamiento, ya que se trata en realidad de construcción. Mano de obra, madera, fierro, ladrillo, etcétera, cemento. Entonces, eso, digamos, se preveía que iba a suceder. Es la parte del ciclo económico nacional que llegó a su fin. Pero bien especial, porque terremotos no hay todos los días ni en todos los países. Digamos, fue el caso nuestro. Esa es una de las cosas. Lo otro es que en algún momento del tiempo sucedió con el tipo de cambio. El tipo de cambio, si ustedes se fijan, empezó a caer. Claro. Y cuando empezó a caer, ¿qué es lo que pasa sobre todo con las exportaciones no tradicionales? Pierden competitividad y dejan de exportar. Lo vimos el año pasado con la caída de las exportaciones fuertes. Y las explicaciones, y ahí hubo un mal manejo, a mi juicio, en parte de la política económica en general. Porque cuando se le preguntó a un alto funcionario de gobierno por qué no se ponían trabas a la entrada de capital de corto plazo, la explicación fue que no habían capital de corto plazo. Después de algunos meses la tendencia se revirtió y comenzó a subir el tipo de cambio y le preguntaba a esta misma persona por qué estaba subiendo el tipo de cambio. Ah, dijo, se están yendo los capitales de corto plazo. Entonces ahí hubo un mal manejo de la política económica. El tipo de cambio empezó a subir cuando el Banco Central empezó a bajar la tasa en octubre del año pasado. Ya, pero digamos, esa fue la situación y la explicación, servía para todo. Los capitales golondrinas a corto plazo servían para explicar la baja y la alza del tipo de cambio. Después, el precio del cobre, también terminó ese ciclo de altos precios del cobre y comenzó a bajar. Lo que pasa es que cuando llegó cerca de $4 era muy alto y ahora estamos llegando a niveles quizás más normales. Entonces eso también nos complicó. Nos complicó también el incremento que ha tenido el costo de la energía, que influye, digamos, en toda la economía, tanto en exportaciones como en la producción interna. Entonces son todos estos factores, digamos, que nos influyen. El caso, por ejemplo, del cobre, aparte de eso, es que China bajó su tasa de crecimiento de 2 dígitos a 7,5 más o menos, con un cambio en el modelo. Exactamente, antes era mucho más exportación, ahora es crezcamos a través de la demanda interna, a través del consumo de nuestros propios habitantes. Claro. Y eso todavía no tenemos claro qué es lo que va a pasar con la demanda de cobre. Si va a seguir tan alta, va a ser más alta de lo que era antes o menos. Es una cosa que la vamos a tener que ver en el tiempo. Una cosa también, Uri, que es prácticamente un dato también, es que la reforma tributaria
ha tenido efecto la discusión misma. Algunos dicen que 25% de toda la desaceleración se explica por la reforma tributaria, algunos tendrán mayor peso, que le atribuirán mayor peso, otros menor peso, pero su juicio es un dato de la causa que ha generado ruido independiente de las razones de ese ruido. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que acá ha habido, digamos, por una parte, el ministro de Hacienda yo creo que es un buen ministro, pero en la parte comunicacional y estratégica se manejó mal, no se manejó bien, porque él debía haber iniciado una campaña antes de mandar el proyecto de ley, explicando las cosas, cómo iban a ser. Se mandó el proyecto de ley y hubo un cierto pequeño sector que inició una campaña por los medios de prensa, publicidad de todos lados, tremenda contra la reforma tributaria. Cualquier persona que estudie política fiscal le va a decir dos cosas. Si uno quiere aumentar el gasto público, van a estar todos de acuerdo porque en alguna forma me va a tocar a mí. Claro, exactamente. Pero si uno quiere poner tributos, impuestos, todos van a tratar de trasladarlo hacia el lado, hacia el otro. Y es lo que pasó ahora. O sea, denme todos los beneficios, pero no me den los costos. Claro, y eso es lo que pasó ahora. Entonces, al final se está haciendo una negociación. ¿Y qué es lo que pasa? Aparte, digamos, de subir los impuestos propiamente tal, está toda la discusión acerca de los incentivos al ahorro y a la inversión. Y esa parte para mí es fundamental porque eso es lo que está creando incertidumbre. Si uno tiene una empresa y quiere invertir, obviamente nadie va a invertir no sabiendo exactamente en qué va a terminar la reforma tributaria en esos campos, porque a lo mejor me conviene esperar hasta saber para poder aprovechar. ¿Y a su juicio esa discusión respecto a la claridad se ha entorpecido o se ha mejorado a través, por ejemplo, de las indicaciones que hemos conocido en los últimos días? Mire, es bien difícil hacer una evaluación porque uno ve, digamos, economistas para los dos lados, unos que están en contra, otros a favor. Yo creo que en términos netos siempre se puede pensar que se mejoró. Se puede haber mejorado más o se puede haber mejorado menos. Pero el entendimiento, el hecho de tengo más clara el rayado de cancha o sigue medio turbio porque realmente no sabemos en qué va a terminar. En eso se ha mejorado, ¿no? Yo creo que se ha mejorado un poco, pero si uno habla con una persona normal, digamos con un empleado, con un sueldo, no sé, llámelo 200, 300, 400 mil pesos, yo creo que no entiende nada, esa es la verdad. Es un peligro eso de que las personas normales que están tomando decisiones, no de inversión, decisiones de vida, decisiones, me cambio no de trabajo, compro no mi auto, compro no mi casa, ellos creen que es necesario que entiendan al 100% esta reforma. ¿Se puede lograr eso o es algo demasiado iluso de pensar que todas las personas tienen que entenderlo para que así sea un buen proyecto y en verdad sea claro para el país? Mire, lo que pasa, Nicolás, es que aquí se da una situación muy un poco absurda. Uno hablaba con una persona, por ejemplo, que gana 300 mil pesos y estaba aterrado con la reforma tributaria porque le iban a aumentar la carga tributaria a él. O sea, el tipo no tenía conocimiento que a ese nivel no lo iban a tocar. Ese era el nivel de desinformación y nadie proporcionaba la información. Por eso que comencé diciendo que quizás Hacienda o el gobierno debería haber tenido una mejor campaña comunicacional. Aquí faltaron periodistas buenos que pudieran darle a conocer a la gente qué es lo que pasaba. Y yo creo que hasta el día de hoy eso tampoco está muy claro. Y Uli, respecto a la claridad, ¿usted cree que una vez que se tenga definido completamente la reforma tributaria, no sabemos si es antes a finales de septiembre cuando haya que presentarse presupuesto o hacer después, dependiendo si hay o no comisión mixta, dependiendo de lo que salga también en la Cámara de Diputados cuando vuelva el proyecto a la Cámara Baja? Cuando solamente se tenga 100% aprobada la reforma, ¿ahí usted cree que, por ejemplo, puedan venir nuevamente las inversiones que han sido atrasadas? ¿Hay que esperar hasta ese punto? Yo me temo que sí, por lo menos un porcentaje mayoritario. Yo me imagino que habrán empresas que por problemas técnicos internos tienen que hacer las inversiones sí o sí en este momento. Pero yo creo que una parte considerable de la inversión, digamos, se va a reactivar una vez que se tramite la reforma tributaria. Uri, mi última pregunta. ¿Sí? Nosotros hemos visto acá en Agenda Económica y en el CNN Chile que las predicciones de desempleo también son bastante preocupantes. Se habla de 8% en mayo de 2015. ¿Usted está de acuerdo con esas estimaciones o cree que puede ser incluso peor el escenario? Mire, yo creo que cuando los economistas hacen ese tipo de proyecciones, si uno analiza las proyecciones de todo tipo que se hacen para atrás, siempre se han equivocado.
Ahora, lo que sí tengo claro que lo más probable es que la desocupación aumente, aunque sea por un periodo transitorio, pero va a aumentar. Si va a llegar al 8 o no, yo creo que nadie lo sabe, pero sí que va a aumentar. Y en ese sentido, digamos, la gente que tema que pueda perder el trabajo en los próximos meses, debería ser muy cuidadosa respecto al endeudamiento que quieran tomar. Porque nadie sabe el futuro, y menos los economistas. Bueno, sin duda, porque es un futuro con bastante incertidumbre, como lo hemos conversado, no solamente hoy día, sino que ya hace semanas y yo creo que también bastantes meses acá en el país y sobre todo acá en Agenda Económica. Uri, como siempre, le agradezco por haber venido al programa. ¿Por qué? Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, y con este análisis de la economía de nuestro país y las cuentas nacionales que revisó el Banco Central, terminamos el programa de este lunes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.